Y en este punto, 11:20 de la mañana, vamos a continuar adentrándonos a temas muy candentes. Y a esta hora con Diego Sánchez de la Cruz, director de estudios del Instituto Juan de Mariana. Diego, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Gracias por estar aquí, porque habéis vuelto a publicar ese informe del Día de la Deuda, esa fecha, ¿no?, que representa el día que se agotan los ingresos públicos y el Estado empieza a endeudarse y que se alcanzaba el 7 de diciembre. Detalles de esa radiografía ahora mismo que estamos viviendo. Bueno, pues todos sabemos que España lleva arrastrando una situación de déficit ya crónico en sus cuentas públicas, ¿no?, de forma sostenida. Año tras año, las administraciones gastan más de lo que ingresan. Y al principio esto podía haber sido sostenible si, bueno, se hubiese dado simplemente en los primeros compases de la gran recesión, cuando nuestra deuda era inferior al 40% del PIB. Ahora mismo tenemos un stock de deuda pública que supera el 105% del PIB y, por lo tanto, las obligaciones que han ido asumiendo las administraciones y que en última instancia recaen obviamente sobre las empresas y sobre las familias en forma de impuestos más altos, se han convertido en una carga muy pesada que reduce el tamaño de la economía española en aproximadamente 5 puntos y que hace que año tras año el sector privado cargue con una pesada losa en forma de 40.000 millones de gasto que se van directamente a pagar los intereses de la deuda, impuestos que no se pueden bajar como consecuencia de esa carga de deuda que hay que devolver y todas las demás distorsiones, como por ejemplo el complicar el acceso a financiación al sector privado por el hecho de que el sector público siga acaparando crédito a base de endeudarse y seguir endeudándose de forma sostenida, de tal manera que ahora mismo y al ritmo actual no tendríamos un superávit presupuestario al menos hasta 2032, según la propia senda fiscal que presentó el Gobierno y que luego tuvo que retirar ante la falta de apoyos a sus presupuestos. Estaba señalando de alguna manera cómo año tras año crece, ¿no?, esa deuda que tiene que al final costear ese sector privado. Estaba señalando como entre 2018 y 2023 España ha sido el tercer país de la Unión Europea con mayor déficit público promedio y además con el gobierno de 2019 a 2023 es el país que más ha incrementado los ingresos públicos, elevándolos en 3,6 puntos del PIB. ¿Dónde está, por tanto, en medio de esa lectura, de esos desequilibrios, el dibujo, ¿no?, por lo que es el capítulo siguiente, porque esto se acumula y llega a 2025? Entonces, la lectura, ¿cómo se complica? Bueno, pues efectivamente, ¿no?, como tú bien has dicho, España no tiene un problema de ingresos. Ese es el discurso que nos ha transmitido una y otra vez el actual Gobierno para justificar las subidas de impuestos. Subimos los impuestos para reducir el déficit y de esa forma ya no tendremos un descuadre en las cuentas públicas. Pues bien, como decías, ¿no?, España es uno de los países, está en el top 3 de países de incremento de la presión fiscal en los últimos 5 años. Ha subido en 3,6 puntos del PIB los ingresos públicos y, sin embargo, en la eurozona lo que veíamos es que la presión fiscal se mantenía prácticamente constante. ¿Por qué? Pues porque en medio de una pandemia, en medio de una crisis de inflación, en medio de una guerra en el este del continente, lo último que necesitaba la economía era incrementar los impuestos y la carga fiscal que soportan las empresas y los trabajadores. Eso es lo que ha hecho España, y no sorprende que, por lo tanto, nuestra renta per cápita esté muy estancada en comparación con nuestros vecinos europeos, de los cuales estamos cada vez más lejos. Y, sin embargo, pues obviamente de esto se sigue necesariamente otra conclusión, y es que si el problema no viene por el lado de los ingresos, el problema viene por el lado del gasto. España tiene un problema de deuda porque gasta más de lo que se puede permitir en comparación con sus ingresos y, evidentemente, hemos entrado en una especie de rueda de hámster en la cual no paramos de subir impuestos y gastar más, intentando que eso solucione un déficit que es imposible solucionar de esa manera. La clave es gastar menos, gastar mejor y dejar de subir los impuestos. Eso no solo le pone fin al problema de la deuda, sino que además fomenta el crecimiento. Fíjate, si en 2024 hubiésemos gastado como en 2023, que hasta este año había sido el año récord de gasto público en la historia de España, no tendríamos déficit público. Es así de sencillo. Al menos un año de contención en los desembolsos de la administración bastarían para equilibrar el presupuesto, pero no, seguimos metidos, como digo, en esa campaña incesante de continuos incrementos del gasto, y eso es una pesada losa, una mochila cada vez más difícil de sostener para el sector privado.
Estamos hablando de España, pero España es un Estado además autonómico y en ese informe de la deuda lo señaláis claramente porque hemos visto como la deuda catalana se ha incrementado en 27,4 puntos del PIB, mientras que la de Madrid lo ha hecho 4 veces menos, en 6,4 puntos. A la hora de hablar de igualdad y a la hora de hablar, ¿no?, lo que es esas diferencias, ¿cuál es la fotografía general entonces? Bueno, pues la deuda autonómica catalana, como dices, se ha aumentado mucho más que la madrileña, y esto es un reflejo de que las políticas basadas en subir impuestos no tienen por qué equilibrar el presupuesto. Cataluña lo ha hecho y tiene, por lo tanto, unos resultados peores porque al subir impuestos, los impuestos, como dice la FED, tienen consecuencias, ¿no? Deprimen la actividad, reducen la capacidad productiva del sector privado y por esa vía hacen que esa tarta, que es la economía, crezca mucho menos y por lo tanto lo que se puede obtener vía ingresos fiscales se vuelve cada vez más pequeño en comparación con otros territorios como Madrid, donde esa tarta ha crecido tanto y el crecimiento económico ha sido tan intenso que sí es posible recaudar más bajando los impuestos, que es lo que ha pasado en el territorio que gobierna Isabel Díaz Ayuso. Es importante vigilar la cuestión de las comunidades autónomas porque el tipo medio al que está financiada la deuda regional es del 0,5, ¿no? Es el precio medio que se pauta al evaluar todas las emisiones del Tesoro realizadas para gobiernos autonómicos entre 2015 y 2022. Sin embargo, ahora mismo, en las nuevas subastas de deuda que se están produciendo, España está pagando un 3%. Los gobiernos autonómicos están pagando un 3%, mejor dicho. Y esto puede significar que se produzca un incremento de aproximadamente 8.000 millones de euros en el precio que desembolsan los gobiernos autonómicos para financiarse los mercados de deuda. Y esos 8.000 millones saldrán después o del bolsillo de los contribuyentes o de recortes en otras partidas de gasto. Pero evidentemente las condiciones de financiación han cambiado. Estabais conectando justo antes de mi intervención con el Banco Central Europeo, los tipos son más altos y en esa mezcla de más incertidumbre y una mala política fiscal por un lado y por otro lado unos tipos más altos, a lo que nos conducen necesariamente es a gastar más para pagar intereses de la deuda autonómica y también nacional, claro. Este escenario, por terminar, y según ese análisis detallado de esa vigilancia de la deuda, es importante vigilarlo porque aparte tenemos unas condiciones, unas exigencias fiscales que han vuelto a entrar en juego. De hecho, se están reclamando de todas formas también, ¿no?, las cuentas definitivas, más allá de ese proyecto que se presentaba a largo plazo, que se permiten respuestas graduales, pero se están superando los niveles que quiere Bruselas. Efectivamente, los umbrales de referencia casi los hemos llegado a duplicar en los últimos años, ¿no? Cada segundo que yo estoy hablando en esta entrevista, en 2024, la deuda ha subido casi 2.000 euros. De hecho, si hemos estado conversando durante 5 minutos, el incremento de la deuda pública habrá sido aproximadamente 500.000 euros. Por lo tanto, la deuda es como un reloj. Tic-tac, sigue creciendo, se incrementa continuamente, financiarla nos sale cada vez más caro y además soportamos dos costes de oportunidad. Nos sale más caro los mercados de deuda porque tenemos poca credibilidad comparado con otros países y además las condiciones en términos de tipos de interés, como estábamos comentando, se han deteriorado y además a todo eso hay que sumarle la otra factura, que es el hecho de que como familias, como empresas, seguimos pagando cada vez más y obteniendo cada vez menos por un sector público que ha cronificado el déficit, insertado el despilfarro ya como parte estructural de su forma de gestionar el dinero público y nos ha llevado a una cuestión que fácilmente se puede resolver. En Argentina, Milei lo ha demostrado en un mes. En España, las corporaciones locales lo han hecho desde que se les aplicó la regla de gasto. Pues bueno, apliquemos por lo tanto una regla de gasto también a las pensiones, al presupuesto general y a los gobiernos autonómicos, porque esta deuda es obligaciones para hoy y para mañana que reducen nuestro potencial de crecimiento y lastran nuestra capacidad de generar más inversión, más crecimiento y más riqueza. Muchas gracias por este tiempo, este análisis. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Diego Sánchez de la Cruz, de Juan de Mariana, Instituto. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias, feliz negocio y si no hablamos antes, feliz Navidad. Feliz Navidad.